preocupados y además con toda la razón del mundo. Ahora, doctora Manjarres, con toda la razón del mundo estamos preocupados por el COVID. Y la diabetes es una enfermedad que está tan extendida casi como esto, pero es crónica y también se mueren muchas personas de ella. En nuestro país existen aproximadamente, espérenme, no sé qué pasa. Existen aproximadamente 8.6 millones de personas con diabetes en la encuesta nacional de salud del 2018. Muchísimas personas. ¿Y cuál es uno de los mayores problemas? De que el 23% conoce que la padece. Con nosotros van a llegar muchos pacientes que no se saben siquiera diabéticos, y con diabetes, que viven con diabetes, y nosotros por sus características y por las cosas que vamos a aprender a hacer hoy, podemos en ocasiones ser los primeros en detectar que estas personas están enfermas. Desde que una persona llega al consultorio con estas características, con un sobrepeso, tenemos que estar pensando ya en que hay focos de alerta. Nos enseñaban cuando estudié esto de la diabetes que cuando es una persona mayor de 40 años y con sobrepeso hay que hacer un tamizaje, es decir, hay que hacer una prueba para ver qué está ocurriendo. Y podemos ser nosotros los primeros en orientar a nuestro paciente adecuadamente para que empiece a tomar control sobre su enfermedad. Porque otro detalle muy importante que tenemos que aprender, que el único responsable de la enfermedad es el paciente. Nosotros estamos encargados de enseñarles, de orientarlos, pero el único que tiene que tomar las riendas y atenderse, pues son ellos. Dice diabetes en población de 20 años y más. Vean el porcentaje tan grande, del 2012 al 2018 aumentó de 9.2 a 10.3 y así va en tendencia. En el 2012 se calculaba que había 4.4 millones de personas con diabetes. Para el 2018 se supone que ya hay 8.6 millones de las que se saben con diabetes. Hay muchos. A ver, doctora Adriana, asómate tantito. Adriana es la doctora que me apoya aquí. Le vamos a hacer una pregunta. Asómate tantito. Doctora, ¿cuántos pacientes con diabetes nos llegan? Muchos. ¿Y saben que tienen diabetes todos? No, algunos no. Algunos no. ¿Y qué tal se controlan? Muy mal. Muy mal. Gracias, doctora. Ese es el día a día con nosotros. Diario llega alguien que no sabía que tiene diabetes, se controlan muy mal, mienten. Cuando un paciente les pregunten ustedes, ¿tiene usted alguna enfermedad crónica? Bueno, diabetes. ¿Cuándo fue la última vez que se checó su diabetes? Y les dicen, no se controla bien. Porque si ni siquiera se acuerda cuándo fue la última vez que la revisó, quiere decir que no la revisa con frecuencia. Aquí están los estados en donde está ubicada los porcentajes de diabetes. Los porcentajes más altos son Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, obviamente la Ciudad de México y Nuevo León. Aquí por la cantidad de población tan grande que tenemos. Entonces, los que estamos aquí en la Ciudad de México, pues tenemos que ponernos muy, muy al pendiente y todo el país también. Y otro problema muy importante de los pacientes con diabetes, independientemente de que no saben que son diabetes, hay muchos millones de personas con diabetes, vean esta gráfica. En el 2012, de los 6.4 millones de adultos, que ahora sabemos que son 8.3, que ya saben que tienen diabetes, el 25% está en un buen control metabólico. O sea, el otro 75% está en mal control. Y ese 75% puede estar en nuestros pacientes, en nuestro cónsul llegando todos los días. Entonces tenemos un porcentaje muy alto de no detectados y un porcentaje muy alto de los que no están bien controlados. La American Diabetes Association ha reconocido como una de las complicaciones de la diabetes a la enfermedad periodontal. Es decir, que la diabetes tiene una enorme interrelación con nosotros. Vean ustedes, estas son las complicaciones crónicas más frecuentes y en sexto lugar, la enfermedad periodontal. Y por lo tanto,
los términos de salud bucal y salud general no los podemos considerar como entidades separadas. Son entidades que siempre van una con la otra. Si yo tengo una persona que tiene un problema de diabetes y tiene este problema, esta gran cantidad de bacterias circulando por el organismo nos van a ocasionar inflamación crónica, las citocinas que ahora sabemos que ocasionan la inflamación y una cascada de respuestas y estrés oxidativo. Y en el caso de la diabetes, pues va a evitar que se controle la glucosa. Y el control y una glucosa elevada va a evitar que esto sane. Entonces, hay una interrelación. Por lo tanto, tenemos que actuar en ambos campos. Dejen ver que hay una pregunta en el chat. ¿Qué pasa? Solo nos están saludando. Hola a todos. Entonces, todo lo que ocurre en el organismo, todo, tiene repercusiones a nivel oral. Y todo lo que ocurre a nivel oral también puede tener repercusiones sistémicas. Por ejemplo, se sabe que también personas con problemas periodontales, si están embarazadas, los bebés pueden nacer con bajo peso y haber problemas de hígado, de corazón, etc., etc. En el curso hablamos de esto con mucha más profundidad. La diabetes puede aumentar enormemente, como lo vimos, la intensidad de las enfermedades bucales. Y la desatención de las alteraciones bucales, pues también va a alterar el problema sistémico. Gracias. Va a alterar el problema sistémico. Y entonces la salud bucal va a ser, como vemos, importantísimo para tener un buen control de glucosa. ¿Por qué? Empezando porque la diabetes es una enfermedad que se controla con medicamentos, con ejercicio y con la alimentación. La alimentación, la digestión empieza desde que desde que el cerebro detecta que no hemos comido, el hambre, etc., y empieza a mandar mensajes, pero el proceso como tal empieza en la masticación. Y tenemos que tener todas nuestras estructuras dentales y estas deben de estar sanas para que el paciente pueda comer verdura, pueda comer frutas de todo tipo, alimentos de origen animal, leche, carne, tomar agua y poder estar sano y tener un buen control de glucosa. Cuando el paciente tiene malos hábitos o sus estructuras dentales están alteradas, pues también tiende a comer más comida chatarra. Y entonces, si una persona no puede comer adecuadamente, pues el equilibrio entre la glucosa y la insulina y lo que consume no se puede realizar adecuadamente. Si un paciente no tiene dientes, no puede comer Si un paciente no tiene dientes, pues no puede comer una manzana, no puede comer una pera. Y entonces va cambiando la consistencia de los alimentos y no alcanza a recubrir sus requerimientos nutricionales diarios y empieza a estar desnutrido y empieza a tener las alteraciones que con esto conlleva. O en lugar de comerse una manzana que tiene fibra, sí tiene glucosa, pero se va absorbiendo lentamente, pues opta por un tamal, opta por un pan, que obviamente lo único que van a hacer es elevar su glucosa. ¿Pero qué es la diabetes? Vamos a ir empezando a conocer. Es una enfermedad, como ustedes ya saben, sistémica, crónica, no se cura, degenerativa, es decir, va a ir ocasionando diferentes alteraciones. Hay cierto factor de predisposición hereditaria y hay muchos factores ambientales. ¿A qué se refiere con factores ambientales? La falta de ejercicio, los malos hábitos, y que se caracteriza por hiperglucemia, por una elevación de los niveles de glucosa o una deficiencia en la producción de insulina o ambos, que va a alterar el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, como vemos, es una enfermedad crónica que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa y la insulina. Ustedes recuerdan cuando éramos estudiantes que nos comentaron o nos hablaban de los signos o características y signos clínicos que eran característicos de esta enfermedad. Recuerdan ustedes que incluye poliuria, que es una micción frecuente, es decir, el paciente está orinando con mucha frecuencia.
porque el organismo es maravilloso y al detectar niveles de glucosa elevados quiere disminuirlo y empieza a orinar. Al estar orinando y orinando y orinando el paciente, pues obvio tiene mucha sed, que va en consecuencia con la poliuria y sería polidipsia. Y polifagia, va a tener siempre hambre. ¿Por qué van a tener hambre siempre los pacientes con diabetes? Porque la glucosa se queda en la sangre, no llega a las células. Entonces, el cerebro no detecta que ya, y además no lo tiene, no tiene la energía que le da la glucosa y siempre tiene hambre, porque la glucosa no llega a donde tiene que llegar. Y entonces las personas dicen, estoy bien contenta porque tengo mucha hambre, como muy bien y estoy adelgazando. ¿Y por qué si comen tanto están adelgazando? Porque precisamente la glucosa se queda en la sangre y el organismo requiere energía, el cerebro requiere energía y empieza a tomarla de la grasa que tenemos de reserva. Cuando se acaba la grasa, los músculos. Por eso es que a pesar de que comen mucho, empiezan a bajar de peso. Entonces, cuando vean un paciente que era gordito y llega muy delgado y le dices, ¿te pusiste a dieta? No, solito estoy bajando de peso. Ahí hay otro dato más que tenemos que tener en cuenta. Y el paciente está cansado. Todo va en conjunto. ¿Por qué siempre está cansado el paciente? O tiene debilidad y fatiga. Por lo mismo, la glucosa no ha llegado a las células, no llega al cerebro. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos un lapso muy grande de tiempo que no hemos comido? Nos sentimos decaídos porque nuestra glucosa está bajando. ¿Y qué te dicen así hasta los que no son médicos? Tómate un traguito de coca, cómete un chocolatito, cómete algo dulce, un jugo de naranja, te eleva la glucosa y de inmediato te sientes bien. Eso le pasa a los pacientes, que su glucosa se queda circulando y no pasa a las células, por eso están cansados. Entonces, estos serían las características clínicas y signos que presentan con mayor frecuencia a los pacientes. Pero vamos a ver que no todos lo presentan. Con sueño y con, al rato vemos las prótesis, sí, empiezan a tener mucho sueño, están cansados los pacientes. Y vamos a ver que no siempre tienen todas estas manifestaciones. La diabetes, ahorita entramos cuáles sí y cuáles no, se clasifica en todos estos tipos. La diabetes tipo 1 o insulino dependiente, la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente. Y hay todos estos tipos. El día de hoy, por el tiempo en la plática, solo vamos a hablar de estas dos, que son las que nos afectan también más en nuestra consulta. Ya en el curso nos profundizamos un poquito más en todas las otras. La diabetes tipo 1 es la que se da ustedes recuerdan que la diabetes se produce por la ausencia de insulina o por la mala calidad que se produce en los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces, en la diabetes tipo 1, estas células se destruyen. Ya no producen más insulina. Por suerte, es 10 veces menos frecuente que la tipo 2 y tiene una aparición temprana. Puede iniciarse incluso en la niñez o pubertad. Los pacientes no tienen que estar gorditos. Esa sí ya tiene como características, hay diferentes causas, pero no requiere que las personas tengan un estilo de alimentación o hábitos no adecuados. Como dice aquí, comienza abrupto y con síntomas clásicos. El tratamiento, como ya no se genera insulina, pues va a requerir de insulina inyectada. Un segundito. Alma, dile a Meche que se vaya así. Ya, gracias. Y esta empieza súbitamente. El paciente tiene todos los síntomas que vimos hace un ratito. Y va a empezar abruptamente. Desafortunadamente es poco frecuente. La que es más frecuente es la diabetes tipo 2. Aquí se presenta resistencia a la insulina y una deficiencia en su producción. Los pacientes suelen ser mayores de 30 años cuando se hace el diagnóstico y no presenta tantos síntomas como los que vimos inicialmente o van apareciendo en forma gradual.
Por eso es más frecuente que los pacientes que llegan a consulta y no saben que tienen diabetes sean los tipo 2, porque el tipo 1 definitivamente lo sabe, empieza abrupta y con muchos síntomas. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es son unas características clínicas que tienen que ver con obesidad abdominal, es decir, el paciente está gordito solo aquí en el centro. Hay acantosis nigricans, hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico, inflamación crónica, ácido úrico, hígado graso, colesterol y triglicéridos elevados, diabetes mellitus. Es muy frecuente, por ejemplo, ayer estábamos viendo una pacientita y con aumento de peso, etc., y mueve su cuello aquí y toda la marca de acantosis nigricans aquí. Bye, bye. ¿Qué quiere decir una mancha oscura? Que en las personas con sobrepeso se ve con mucha frecuencia en las articulaciones. A veces pensamos que es por los pliegues que tienen, que se acumulan restos de sucio, y no, es una manifestación de que ya su insulina no se está asimilando adecuadamente. Entonces, si un paciente llega así, pues hay que checar la glucosa, y también en niños se presenta, no solo en adultos. Como vemos aquí, la diabetes tipo 2 se relaciona con la obesidad. Por en general, el tratamiento va a requerir cambios en la alimentación e hipoglucemiantes orales. Si recuerdan, la diabetes tipo 1 siempre se inicia con insulina porque ya no produce nada. Y la diabetes tipo 2 no. Hay algún resto por ahí todavía de producción de insulina y puede empezarse con medicamentos orales. Tal vez ya después de mucho tiempo de la enfermedad puede necesitarse insulina cuando ya pasó tiempo de que tienen estas alteraciones. Aquí desafortunadamente vemos con mayor frecuencia este tipo de situaciones desde niños. En el consultorio, como comentaba la doctora, hemos tenido y tenemos pacientitos con sobrepeso y les hemos hecho su chequeo con el glucómetro y pues nos damos cuenta que ya están en los límites, ya con niveles de prediabetes. ¿Cómo vamos a saber en qué nivel está mi paciente? Teniendo en el consultorio sus glucómetros, utilizándolos adecuadamente. Eso es otra de las cosas que vamos a aprender bien en el curso, cómo utilizarlo y cómo ir interpretando esos datos. Pero como introducción, vamos a repasar cuáles son los niveles de glucosa que son los que nos marca la norma oficial mexicana. Todos estos datos son sacados de la norma oficial mexicana, que es la que nos determina en nuestro país qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para estar estandarizados. La glucosa de sangre en ayunas, la normal, debe ser menor a 100 miligramos por decilitro de sangre. Es decir, si un paciente está hasta 99, todavía está normal, pero está en el límite superior. Cuando la glucosa en ayunas está de 100 a 125, se le denomina intolerancia. Intolerancia quiere decir el término que también llaman prediabetes. El paciente no se puede decir que tenga diabetes, pero ya no está dentro de lo normal. Está en ese estado en el cual si tiene modificaciones dietéticas, ejercicio y un cambio en su estilo de vida, puede tardar mucho o no desarrollar la enfermedad. Pero si se descuida, puede seguir aumentando estos niveles. Y cuando ya es mayor a 126 miligramos por decilitro, se considera diabetes mellitus, siempre y cuando se repita 3 veces en condiciones diferentes. Porque a lo mejor es una persona que está en el grado de intolerancia y cenó mucho esa noche. Y pues puede hacer que el nivel aumentó, pero ya hay intolerancia. Puede ser, como dicen, fue un susto. El susto no desarrolla la diabetes. Puede hacer que haga que se eleva más de momento la glucosa y en ese momento lo detectan, o un enojo. Pero entonces, si tenemos dudas, si está entre 126 y 199,
Se repite 3 veces el estudio en 10 días, en días diferentes. También se puede hacer la curva de tolerancia a la glucosa, es decir, se le da a tomar al paciente en el laboratorio glucosa y se van midiendo sus niveles. Y aquí se considera hasta menos de 140 normal. Entre 140 y 199 sería como aquí, el diagnóstico de prediabetes. Si un paciente llega al consultorio después de 2 horas de haber comido, que es lo habitual cuando trabajamos en la tarde, y checamos su glucosa y trae 160, les va a decir, es que yo acabo de comer, doctora, hace 2 horas que comí, sí, pero el límite máximo que debe de tener es 139. Y de 140 a 199 se considera prediabetes. Cuando ya detectan 200 más a las 2 horas, ya se considera un diagnóstico de diabetes. Igual si es en ayunas o... Tenía mi cosa, o sea, que no me tenía que ir a tomar. ¿Sí? Le dije que mañana... O, perdón, si la curva de la tolerancia a la glucosa es mayor a 200, con diabetes. Si a nosotros nos llega un paciente al consultorio y tomamos la glucosa 2 horas después de comer y tiene más de 200, a lo mejor él ni siquiera sabía que tenía esta enfermedad. Nosotros no le vamos a decir, ya eres diabético o tienes diabetes. No, tus niveles de glucosa están elevados, tienes que acudir a tu médico para que puedan hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y hay otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada. Esta es muy útil para saber cómo han estado los pacientes en los últimos 3 meses. Esta nos da porcentajes. Cuando es entre 4 y 6 es normal. Entre 6 a 7 un control bueno. De 7 a 8 un control moderado. Y mayor a 8 un mal control. Este estudio está muy bien indicarlo cuando van a hacerle algún procedimiento quirúrgico a un paciente y quieren saber cómo ha estado los últimos meses. Porque los pacientes, como les digo, a veces no nos dicen la verdad cuando quieren la cirugía o quieren el procedimiento y van sin comer o sin desayunar y entonces la glucosa sale en niveles no tan elevados. Y este estudio nos da el porcentaje y el promedio de glucosa que ha tenido nuestro paciente en los últimos 3 meses. Entonces, este dato, esta diapositiva es muy importante que ustedes la recuerden y usen su glucómetro o pidan sus exámenes de laboratorio. Mínimo pedirle al paciente cuando tienen sospecha, pues una biometría hemática y una química sanguínea de 6 elementos para checar los glucosa, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, lo básico, y ver cómo anda el estado general de salud de nuestros pacientes. Una vez que ya detectamos y ya sabemos la condición de nuestro paciente y si es un paciente que tiene diabetes, puede presentar 2 tipos de complicaciones. Las agudas, que es la cetoacidosis diabética, que es una glucosa mayor a 250 miligramos por decilitro, se produce por estrés, procedimientos odontológicos prolongados, infecciones. Pero esto se evita checando la glucosa antes de que a nuestro paciente le hagamos cualquier procedimiento. También se puede presentar menos frecuentemente un coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico con glucosa de más de 800. Es muy frecuente en el consultorio por lo mismo. Al rato vamos a ver cuál es el nivel más alto en el cual podemos atender a un paciente. Pero si no conocemos los valores normales y no tenemos glucómetro en nuestro consultorio, sí podemos tener alteraciones porque no sabemos ni siquiera. Ustedes van a decir, es que es mucho 250. Aquí llegan caminando alegremente, sin ninguna mayor manifestación, o ya están acostumbrados a tenerlas, pacientes hasta con 450, 460 es lo más alto que han llegado a la consulta. Normales, como si no tuvieran nada. Si tú no checas y haces un procedimiento, pues puedes tener alguna complicación aguda. Pero la más frecuente en el consultorio dental es el choque hipoglucémico.
Esta es la complicación más frecuente en el consultorio. Si un paciente trae 200 y sube a 250, no es tan posible de que tengamos una alteración muy grande. Pero si trae 90 y baja a 60, sí puede empezar a tener nuestro paciente, puede empezar nuestro paciente, ya no me vi, puede empezar nuestro paciente a tener otro tipo de alteraciones. Es más frecuente en diabetes mellitus tipo 1 porque usan insulina, en personas de edad avanzada, que consumen alcohol, si el paciente llegó en ayunas o si hizo demasiado ejercicio, o el puro estrés del tratamiento. ¿Qué manifestaciones tiene cuando es leve? A menos de 70 miligramos por decilitro. Tiene hambre, sudoración, temblores, ansiedad, aturdimiento. Yo creo que muchos hemos sentido esto, si no muy profundo, cuando les digo pasaron muchas horas y no hemos comido. Empezamos a tener mucha hambre, a sentirnos incómodos, sudamos, confusos, hasta que comemos. Y así se sienten los pacientes. ¿Qué se recomienda? Tener de 10 a 20 gramos, administrar de 10 a 20 gramos de carbohidratos. ¿Cuánto es el equivalente a esto? Medio vaso de jugo de fruta, medio vaso de refresco normal, 3 tabletas de glucosa. Estas son tabletas que les recomiendo que tengan todos en su consultorio dental. Son estas. Son tabletas de glucosa. Son unas tabletotas que son pura glucosa. Se las dan ustedes al paciente y con 3 tabletas se le sube muy rápido la glucosa. 4 a 5 pastillas de caramelo, 3 cucharadas de miel, gomitas dulce o azúcar. Lo ideal es tener, como les digo, las tabletas para que se las administren a sus pacientes. Estas es las que yo conozco, las pueden comprar en cualquier farmacia grande. Después de 15 minutos, si no desaparecen los síntomas, hay que repetir la misma administración de carbohidratos. Y esta va aumentando, la hipoglucemia va aumentando de esta leve a moderada y severa. Una hipoglucemia severa puede llegar hasta la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando no tenemos glucómetro y no sabemos si el paciente tiene hipoglucemia o hiperglucemia, se trata como si fuera hipoglucemia, porque como les digo, si se eleva un poco más no va a producir tanto problema, así se baja tremendamente. Pero como comentamos desde un inicio y se los voy a estar comentando a cada rato, hay que tener el glucómetro para no estar adivinando. Esas serían las agudas y la que nos preocuparía más, como decíamos, es el choque hipoglucémico. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? La retinopatía, alteración en los riñones, los problemas de corazón, no una neuropatía, que son las neuropatías, la pérdida de sensibilidad, úlceras en los pies y, como decíamos, la periodontitis. ¿Por qué un paciente llega a estos niveles? Porque pierden sensibilidad, no les duele, que ustedes no lo crean. Es un paciente que vino aquí al consultorio con mi hermano, vino porque se le cayó este dedo. No le preocupaba esto, ni esto. Se le cayó este dedo. Entonces ya se preocupó, porque no le dolía. Entonces es muy importante conocer todas estas alteraciones, porque aparte el paciente que no se controla, aparte del nivel alto de glucosa, puede tener alguna alteración en el corazón, en los riñones, y tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de administrar algún medicamento. Hay muchos factores que descompensan la glucosa, el estrés emocional y físico. Ahorita con esta pandemia, díganme quién no está alterado emocional y físicamente. Y si aparte tienen los niveles de glucosa elevados o tienen diabetes, puede haber mucho descontrol. Las infecciones, el sobrepeso, el embarazo, obviamente la calidad y cantidad de comida, medicamentos, el ejercicio y el alcohol. Todos estos factores pueden afectar a nuestros pacientes. Por eso siempre tenemos que hacer algún interrogatorio antes de empezar el tratamiento.
¿Y cuáles son las manifestaciones orales de un paciente con diabetes? Un paciente con diabetes tiene muchas manifestaciones en boca. Cuando tengan un paciente que ustedes hacen su procedimiento habitual y vean que no mejora, hola, doctor Luis Jesús, que vean que un paciente que no mejora, chequen glucosa, porque a veces quiere decir que por eso no estamos obteniendo los resultados que queríamos, porque la glucosa está elevada. ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Serostomía, es decir, la boca se seca. Es una de las primeras manifestaciones que tienen los pacientes, es decir, boca seca en el 76% de los casos. A consecuencia de la boca seca, pues pueden tener, como vimos, y es una complicación sumamente frecuente, la enfermedad periodontal. Por eso la pusimos en rojo, porque se presenta en un gran porcentaje de pacientes. Si tienen serostomía, va a haber menos saliva. La saliva tiene inmunoglobulinas, tiene fosfato, tiene sales de calcio que no nos van a proteger a los dientes y pues se presenta mayor cantidad de caries, candidiasis oral, o sea, diferentes tipos de infecciones, glositis. Yo en la forma como he visto que es uno de los principales problemas que generan casi todo esto, es la serostomía, nos da origen a todo esto, combinándose. También los pacientes van a presentar ardor bucal, aumento del tamaño de las glándulas salivales, alteraciones del gusto, halitosis y neuropatía diabética. Cuando llegue un paciente que le arde la lengua, que le arde la lengua, que le arde la boca, revisen, hagan su historia clínica y chequen glucosa. Porque en ocasiones, sobre todo este ardor en la boca, a veces mandan todo tipo de colutorios, cremitas, etc., 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 y no mejoran. ¿Por qué? Porque tienen la glucosa elevada o también pueden ser deficiencias nutricionales, como una deficiencia de vitamina B. Cuando vean esto, siempre chequen glucosa. Que ven aumentadas las parótidas, también chequen glucosa. Alteraciones del gusto, pues por la misma sequedad bucal. Halitosis, un paciente con la glucosa descontrolada y con periodontitis huele a 20 metros. Abre la boca para saludar y ya les está oliendo a que tienen periodontitis y que tienen la glucosa elevada. Es un olor muy característico esa combinación. Y la neuropatía diabética es algo también sumamente interesante en boca. A veces pensamos que estas alteraciones de los nervios, de las terminaciones nerviosas, solo se dan en los pies o en otras partes, como vimos ese pie que no sentía nada y se le cayó el dedo. En ocasiones, como dicen los médicos en terminología médica, los pacientes debutan con una parálisis facial. Les da parálisis facial porque ya tienen tiempo con la diabetes y una alteración en este tipo es una neuropatía, les da parálisis facial. Siempre que alguien llegue con ustedes buscando alguna alteración también con parálisis facial, chequen también la glucosa, que puede ya ser una manifestación, que tiene una molestia y que no encuentran de dónde es. Y antes de empezar a hacer endodoncias, igual, verificar que su glucosa esté en los niveles adecuados. También va a tener mayor susceptibilidad a presentar infecciones debido a los cambios vasculares, es decir, se altera la circulación. Hay un retardo por lo mismo en la cicatrización, también que disminuye la irrigación local. Entonces, estas alteraciones vasculares nos van a dar estos problemas. Como ven, tiene que ver con nosotros todo. Sangrado, sobre todo posquirúrgico, por lo mismo que no cicatriza rápido, hay mayor tendencia a la inflamación, entonces podemos tener mayor posibilidad de tener sangrados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Qué recomendaciones debemos llevar a cabo para no tener ninguna complicación en un paciente que tiene diabetes? Como dice aquí, si está bien controlado, se trata como un paciente normalito, sin ningún problema.
En todos los pacientes, no solo en los pacientes con diabetes, pero en particular con ellos, los tratamientos deben ser cortos, atraumáticos y con el menor grado de estrés posible. Como dice aquí, el estrés, el dolor y la ansiedad pueden aumentar los niveles de glucosa. Entonces, tomar en cuenta un ambiente pues muy agradable en el consultorio. Se pueden utilizar anestésicos locales con epinefrina. No están contraindicados si el paciente no tiene otra alteración, pero acuérdense, como vimos en la resistencia a la insulina, puede estar acompañado de hipertensión o ya puede tener problemas cardíacos. Si el paciente tiene diabetes controlada y no tiene ninguna alteración sistémica, aparte de eso, pueden utilizar anestésicos locales con epinefrina en las dosis terapéuticas. Como dice aquí, hasta 11 cartuchos, pero como yo les digo siempre, quien en su sano juicio aplica 11 cartuchos de anestesia en un procedimiento. Entonces, tomar en cuenta todo lo demás. ¿Cómo tendríamos entonces que hacer un plan de tratamiento para un paciente con diabetes? Primero y antes que nada tenemos que ver la fase sistémica. Nosotros no vamos a hacer el tratamiento. Sin embargo, sí canalizarlo al paciente para que lleve un buen control. El nivel máximo de glucosa que puede tener un paciente para que nosotros lo atendamos con seguridad en el consultorio es de 180 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene más de ese nivel de glucosa, se recomienda únicamente atender la urgencia y hacer énfasis en esta parte. Si mi paciente llega y me dice, yo tengo diabetes y requiere una extracción, por ejemplo, o un tratamiento periodontal, lo interrogas y te dice que ni se acuerda cuándo fue la última vez que se tomó su glucosa, pero que él está bien, lo ves gordito, sentado así en el consultorio. Lo primero que tienes que hacer es tomar la glucosa. Si tiene arriba de 180, solo le tienes que atender la urgencia y mandarlo a que se haga su control de glucosa, ya sea modificando alimentación, medicamento o lo que el médico considere necesario. Y se posponer cualquier tratamiento si existe duda, si hay un buen control. Doy clases también en un hospital, bueno, antes de la pandemia. Una de las alumnas nos comentó, ella está en el hospital los fines de semana en urgencias, que llegó un paciente con una celulitis muy severa ocasionada por una profilaxis, por una eliminación de cálculo. Muy probablemente era un paciente con diabetes, probablemente, no lo sé, en el cual pudo haber traído una glucosa elevada, un mal control. Al eliminar el cálculo, mandan el montón de bacterias al torrente sanguíneo. Si tiene problemas de coagulación, de circulación, se infectó enorme. Entonces, hasta una eliminación de cálculo, si trae los niveles de glucosa arriba de 180, pues manden colutorio, manden medicamento y hasta que esté controlado. Entonces, ya mi paciente está controlado, ya logramos que tenga niveles abajo de 180, bueno, entonces ya empiezo a atender la parte no dental, es decir, la hiposalivación, la candidiasis. Mi paciente se queja que tiene seca la boca todo el tiempo. Lo vamos a ver ya en detenimiento en el curso, pues que le puedo mandar, hay muchos remedios caseros para que la boca esté humectada, hay geles, hay saliva, etc. Simplemente tomar más agua. Después hay que hacer un acondicionamiento, es decir, quitar todos los puntos de infección. Si hay abscesos, si hay que hacer extracciones, si hay que hacer eliminación de cálculo. Como dice aquí, hacer énfasis en la fase preventiva y control de placa. Después, valorar el estado periodontal y de soporte. Checar que las prótesis estén adecuadamente mantenidas. Y si un paciente necesita ya la rehabilitación implantes, si no está bien controlado, no le recomienden que se coloque implantes. En una ocasión llegó aquí al consultorio un paciente como de 50 años que ya le iban a colocar sus implantes, ya le habían hecho una valoración con un costo arriba de 100,000 pesos, con problema periodontal y glucosa descontrolada. Obviamente que iba a ser un fracaso.
Y entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Eliminas cálculo, mandas a control de glucosa y a lo mejor si en algún momento ya está bien controlado, pues le colocas implantes y si no, pues prótesis que se requieran un mantenimiento más sencillo. Y ya después, pues el seguimiento, reforzar aspectos preventivos y control y motivar el autocontrol. Como les decía, el único responsable de su enfermedad es el enfermo. Nosotros orientamos, ayudamos. Pero a veces las personas que tienen este tipo de enfermedades crónico-degenerativas se vuelven como hasta chantajistas con sus familiares y con todo el mundo. Es que no me dan mi medicina. ¿Cómo quiere que me controle? ¿Cómo quiere que controle si ellos se comieron un pastel? ¿O cómo quiere que mi glucosa esté bien si llevan tamales a la casa? Ahí ya es responsabilidad de cada quien su forma de cómo lleva su enfermedad. Si se dan cuenta ustedes, hasta el último se empieza a valorar ya prótesis y restauraciones, no al principio. Tenemos que ir haciendo un control adecuado para que no tengamos ningún problema con ellos. Y de hacerlo así, todo es muy sencillo. ¿Qué recursos tenemos para poder ver a nuestros pacientes con diabetes e ir atendiendo diferentes circunstancias? Este fue un sondeo muy rápido de lo que es la diabetes y sus manifestaciones orales. Como les digo, ya en el curso de 4 jueves ya lo vemos con mucho más detenimiento porque es un poquito amplio. Les voy a dar así como una plática muy rapidita de cuáles son algunas de las cosas con las cuales se recomienda tratar en el consultorio a los pacientes con diabetes. Nosotros también damos una plática y manejamos algunas cosas como las flores de Bach. ¿Qué son las flores de Bach? Son un conjunto de 38 esencias, son extractos de flores que se utilizan para tratar diferentes situaciones como miedo, soledad, estrés, depresión y obsesiones. ¿Por qué les recomendamos esto para los pacientes con diabetes? Sobre todo los recientes diagnosticados. Todas las personas, cuando les dicen que tienen una enfermedad crónica, es una pérdida. Y una pérdida lleva implícito un duelo. Y el duelo, pues lleva, ahorita vamos a ver, qué situaciones emocionales. Si nosotros aprendemos a manejar las flores de Bach, aunque sea en forma muy general, vamos a poder ayudar mucho a nuestros pacientes, sobre todo ahorita, también en esta época de pandemia. Todos, apenas tomamos por ahí una plática del síndrome de burnout, dice que todos estamos en duelo, porque todos hemos perdido algo. Algunos el trabajo, otros hemos perdido familiares, otros ingresos y todos por lo menos hemos perdido la libertad. Por eso es que hay tantas situaciones emocionales y les puedo asegurar que a sus consultorios llegan con mucha frecuencia pacientes con bruxismo o dientes rotos por el estrés. Y en estos casos las flores de Bach son una excelente ayuda. El doctor Edward Bach decía, y los pacientes con diabetes no es la excepción. Si un paciente está deprimido, no se va a lavar los dientes, no va a tomar el medicamento y no va a seguir las indicaciones. Entonces, a un paciente que lo acaban de diagnosticar o que no ha asimilado su enfermedad, esto le va a ayudar mucho. A una amiga, una ocasión vino a consulta, le detectamos niveles de glucosa alto, la pasamos a un lado con mi hermano, la vuelvo a ver y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, ¿cómo quieres que esté? Me acaban de diagnosticar con diabetes. Es una enfermedad crónica, como les decía yo hace un rato, degenerativa. Y a partir de hoy tengo que cambiar mi estilo de vida. Todo lo que me gusta comer lo voy a tener que dejar o modificar. Y pues dice, me siento muy mal y muy deprimida. Y muchos pacientes así están. Cuando estudiamos también esto de educador en diabetes, nos dejaron de tarea que pretendiéramos que teníamos diabetes. Teníamos que llevar una dieta y teníamos que tomar chochitos como medicina. Y no es nada sencillo, doctores. Que te levantas al día siguiente y hay hotcakes en tu casa y tú no los puedes comer. Que el fin de semana hay una reunión con los amigos, hay vinito, hay botanita y tú no la debes tomar. Es un cambio de vida radical. Entonces también hay que ser empáticos con los pacientes. Y el doctor Edward Bach dice que a él le dio cáncer y fue cuando empezó a estudiar todo esto porque decía que si no lo mataba el cáncer, lo iba a matar las radioquimios o radioterapias.
Y entonces él se empezó a ver que la enfermedad tiene una relación enorme con las emociones. Y dice, y esta frase me gusta mucho, dice, una enfermedad es igual al alejamiento del alma. No es un mal a suprimir, sino un beneficio a comprender. Aunque suene malísimo aquí, siempre hay un beneficio en algo. Y a lo mejor estoy gordito, tengo muy malos hábitos y me detectaron diabetes. Bueno, pues platicar con nuestros pacientes que a lo mejor el que ahora te detecten la glucosa te va a ubicar más a que te tienes que cuidar a llevar un mejor estilo de vida. Y bueno, él decía que gran parte de la alteración es porque ni siquiera sabemos a qué venimos en la vida. Y las esencias florales, como les decía, son de suma importancia para tratar cualquier pérdida. Una enfermedad es la pérdida de la salud, como dice aquí, pérdida económica, etcétera. Nos va a ayudar a todo esto, a reducir tensiones, a ayudar a estados emocionales negativos, etcétera. Entonces, son muy fáciles de usar. Y en el duelo, ahorita les voy a enseñar algo de las que utilizo. En el proceso de duelo, tienen que pasar por todos estos procesos. La ira, la negación, la depresión, la aceptación, hasta llegar al aprendizaje. Con las flores de Bach, estos procesos se llevan a cabo de mejor manera. Yo acá en el consultorio, estas son unas gotas, aparte tengo esta que es el Aureoflor, es un spray que nos ayuda a equilibrar a los pacientes, a que estén más tranquilos, más relajados. Ajá, entonces, esta sería una de las herramientas. También podemos usar homeopatía con nuestros pacientes y diferentes elementos. Otro elemento que también utilizamos con nuestros pacientes con diabetes es el ozono. Siempre que me oigan a mí hablar de algo, siempre hablo del ozono, ya los he de tener aburridos, que siempre les hablo del ozono, pero de veras utilícenlo. El ozono es un gas que se encuentra en la naturaleza y ya se ha logrado producir en forma artificial y tiene enormes efectos en diferentes padecimientos. Es un regulador metabólico. Si se aplica sistémicamente, va a ayudar a controlar niveles de glucosa. Es un germicida de amplio espectro. Vimos que en boca va a aumentar el número de infecciones. La periodontitis nos va a ayudar mucho. Va a regular el estrés oxidativo. ¿Qué es esto? Cuando un paciente tiene una enfermedad crónica, genera muchos radicales libres. Estos radicales libres son átomos que andan destruyendo cosas por nuestro cuerpo. Y son los que nos generan el estrés oxidativo y lo que genera la cascada de citocinas y la inflamación crónica y todo eso. Por eso los pacientes que tienen diabetes les afecta más el COVID o a los que tienen sobrepeso, porque ya tienen un estrés oxidativo elevado, un estado inflamatorio crónico, y llega el virus y produce lo mismo, pues se desencadena tal cantidad de radicales libres y de inflamación que el paciente no lo puede controlar. El ozono nos va a ayudar a regularlo. Es un modulador inmunológico, nos va a ayudar a elevar el sistema inmunológico también y va a mejorar el metabolismo del oxígeno. Decíamos que una de las alteraciones que tienen los pacientes con diabetes es la disminución de la circulación o alteraciones, y el ozono nos va a mejorar la circulación y el metabolismo del oxígeno. ¿Qué vamos a tratar de conseguir al usar el ozono? Pues producir una modulación inmunológica, aumentar la circulación, incrementar la circulación, eliminar los patógenos, estimular el sistema antioxidante y crear un ambiente ecológico amigable. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a lograr disminuir las bacterias malas para permitir que crezcan las que son saludables. Aquí también apenas tuvimos el martes una plática del uso de probióticos. Olvidé poner una imagen, pero también les recomiendo. Hay unos nuevos probióticos orales que son unas tabletas que se mandan a que los pacientes las chupen y nos ayudan mucho a esto y sobre todo a pacientes con diabetes. Es una herramienta más. Los probióticos bucales se llaman BiopD. Lo que tratan, igual que cuando mandan probióticos para el intestino, es que haya un ambiente ecológico amigable.
que las bacterias buenas y las malas estén equilibradas, y en un paciente con diabetes esto es fundamental. ¿Y qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar agua ozonificada, ya tenemos nuestro ozonificador de agua, los diferentes aparatos generadores de ozono, el aceite con ozono. Ay, ¿dónde está mi aceite? Es que le acabo de dar a un paciente y quién sabe dónde quedó el aceite con ozono. Pero el aceite con ozono también es algo que usamos en todos nuestros pacientes. Por aquí ha de aparecer ahorita. Que ahorita al último paciente le di un poquito, le regalé. Y bueno, quién sabe dónde lo dejé. Ajá. Y todo eso lo utilizamos para ayudar a nuestros pacientes a todo lo que vimos. Pues nosotros vimos que la enfermedad periodontal es uno de los factores que más se presentan cuando hay diabetes. En la diabetes tipo 2, vean esta diapositiva, qué interesante. Se considera un factor para la enfermedad periodontal 3.5 veces más que en los individuos sanos, independientemente de la higiene que tengan. Es decir, que un paciente, aunque tenga buena higiene, si tiene elevado la glucosa, puede tener enfermedad periodontal. Y aquí es donde, aplicando ozono y los probióticos, podemos lograr resultados excelentes. La periodontitis es una enfermedad sumamente importante a nivel sistémico. Y quien la produce son las bacterias. Si las bacterias las eliminamos con el ozono, pues ya estamos adelantando mucho en el tratamiento de la enfermedad. Las bacterias de la periodontitis, acuérdense que tenemos irrigación en todo esto, se van rápidamente a todo el torrente sanguíneo y, como decíamos, producen alteraciones de corazón, de hígado. Ahora también, hablando en la pandemia, se ha encontrado que mueren 9 meses más los pacientes que tienen periodontitis de COVID que los que no lo tienen. Y también requieren ser más veces intubados los que tienen enfermedad periodontal que quien no la tiene. E imagínense, si tienen enfermedad periodontal y diabetes y COVID, pues es una combinación terrible. Ajá. ¿Por qué ocurre esto? Por lo mismo, porque la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica que ya está generando, como decíamos, citocinas, inflamación, junto con la diabetes, y luego llega otra alteración, pues los resultados no son buenos. La higiene pues va a destruir el sustrato y el ozono va a destruir a las colonias bacterianas, porque el ozono no es magia. Si no se hace la eliminación de cálculo y el control de glucosa, no vamos a obtener buenos resultados. Le vamos a decir al paciente que se haga colutorios con agua ozonificada, vamos a lavar las bolsas con agua con ozono, le mandamos el aceite. También, si para algo es bueno el ozono, es para coagular. Esta es una paciente de aproximadamente 80 años con diabetes. Aquí le estamos aplicando el ozono y vean qué bonito coágulo. Es un coágulo y con una persona mayor de edad y con diabetes. El ozono coagula así y rapidísimo. Y como vimos hace unos minutos, aparte de que coagula, desinfecta. Entonces, al mismo tiempo que está desinfectando, coagulando, está desinfectando, y las posibilidades de que este paciente presente una alveolitis, pues son mínimas, porque estamos haciendo dos cosas a la vez. También para caries nos va a ayudar muchísimo el ozono. Cuando hay altos niveles de glucosa en la saliva, estas se acumulan más en los surcos gingivales, y si ustedes observan, los pacientes con diabetes tienen mucha caries en los cuellos. Ajá. También se presentan defectos del esmalte, tanto en adultos, es decir, descalcificaciones, por lo mismo. Aquí también utilizamos y tenemos pastas con ozono. Estas se las mandamos al paciente para que ellos las utilicen en casa, con los mismos efectos benéficos que vimos que tiene el ozono. Y para tratar caries, pues el ozono es maravilloso, porque afortunadamente el esmalte cariado y la dentina absorben el ozono. Y este desactiva al 99% de las bacterias, y con ello se neutraliza el ácido que estas producen. Entonces, tenemos un elemento más para podernos ayudar.
También hay diferentes infecciones que vimos que los pacientes con diabetes presentan, entre ellas infecciones micóticas. Si tenemos un paciente con diabetes, infecciones micóticas, pues normalmente le envían la nystatina, a veces no con los mejores resultados. Aquí en el consultorio le daríamos colutorios con agua ozonificada, le mandamos el aceite para su casa, le mandamos en frasquitos pequeñitos, les damos aceite, que se lo apliquen en casa y les aplicamos también aquí el ozono. El ozono se puede aplicar con unos aparatos, ahorita les enseño uno de los aparatos que tenemos para aplicar el ozono y les va súper bien a los pacientes. Nos ayuda a disminuir la carga bacteriana al hacer colutorios y aplicarlo en diferentes formas, porque se ha observado que en pacientes, que cuando nosotros hacemos procedimientos, siempre producimos bacteremias. Déjenme ver. Al rato les digo que en dónde se consiguen los aparatos con ozono. Al rato platicamos de eso al final. Se observa bacteremia en 100% de los pacientes después de una extracción dental. O sea, siempre que hacemos una extracción dental, mandamos bacterias al torrente sanguíneo. 70% después de una eliminación de cálculo. 50% después de una extracción de tercer molar, que normalmente no están infectadas, o 20% después de un tratamiento endodóntico. Si mi paciente tiene glucosa descontrolada y producimos estas bacterias, pues ahí es donde se producen problemas. Los aparatos para aplicar el ozono a nivel dental, este es un aparato que es para aplicaciones extraorales. Este, por ejemplo, es un aparato que se llama de efecto plasma. Ese también lo vemos ya en el curso de ozono. Ya después hablaremos o daremos el curso de ozono. Este aparato, déjenme lo conecto. Este aparato es para aplicaciones extraorales. Por ejemplo, que nos llegue un paciente con infección. Lo prendemos. Se ven ahí que ya prendió. Ahí se ve ya prendido. Aquí, si estuvieran ustedes físicamente, ya estarían oliendo el ozono. Ahí se ve muy bien, miren. Entonces, por ejemplo, se humedece la piel. Si yo hice una extracción y esto lo coloco extraoral. Aquí a mis pacientes. Este sería uno de aplicación extraoral. El intraoral lo tengo acá, está un poquito más incómodo. La diferencia es el tamaño de las puntas que usamos. Por ejemplo, para intraoral utilizamos estas otras puntitas, como la que vimos ahí en la imagen. Vean la diferencia entre las que son extraorales y las que son intraorales. La puntita, esta la pueden colocar en un alveolo, una afta, una quilitis angular, etc, etc, etc. Estas traen un doble tubo, ya en el curso les explico bien por qué. Estos son aparatos que inicialmente se utilizan para estética. Sin embargo, les hemos encontrado muchas aplicaciones, pero extraorales. Por ejemplo, en una parálisis facial, este funciona maravillosamente. En parestesias, en hiperestesias, en neuralgias del trigémino, etc. Un aparato como este, y no son tan caros ni tan difíciles de conseguir, ya al rato platicamos. Se puede aplicar con este. También hay una forma de aplicarlo con gas, ese está en el otro consultorio, requiere un tanque de oxígeno, se obtiene el gas y se aplica directo. A ver, déjenme ver. Al final se los decimos todo eso, que dónde se consiguen y cómo se llaman. ¿Sale? Entonces, pues bueno, entonces por eso si tenemos algo que baje la carga bacteriana, pues va a ser maravilloso en un paciente con diabetes y sin diabetes. En cualquiera de los dos casos nos va a servir excelente. ¿Qué ventajas va a tener el uso del ozono en odontología? Pues va a disminuir el uso de anestesia,
nos va a disminuir el uso de pieza de mano. En los pacientes con diabetes, pues una de las cosas más importantes es que va a destruir el 99% de las bacterias en cavidades y en boca. Va a reducir el dolor y la inflamación. Ajá. Reduce, si algo quita el ozono de inmediato es el dolor, en rapidísimo. Las doctoras que han de andar por ahí, varias de las amigas, ya que lo utilizan, se habrán dado cuenta que reduce el dolor rapidísimo. Si el paciente es muy ansioso, pues si le quitamos el dolor va a estar menos ansioso, y si tiene diabetes, pues le va a subir menos su glucosa. Y nos va a disminuir el uso de antibióticos y analgésicos. ¿Por qué? Porque si es algo que me elimina bacterias, pues utilizo menos antibióticos. Y si es algo que baja el dolor, pues voy a mandar menos analgésicos. Sin embargo, no es una panacea, cura todo. Es una excelente herramienta en el tratamiento de los pacientes. Si me llega un paciente con un absceso, con glucosa elevada, por ejemplo, que llegue con 250 de glucosa, una celulitis, dolor, le voy a aplicar este aparato que les mostré, de la sondita, para bajar la inflamación y ayudarle con el dolor. Pero definitivamente le voy a enviar antibiótico, todo lo que se requiera, y le voy a enviar analgésico, y lo voy a enviar a su médico para el control de la glucosa. O sea, no con el ozono se resolvió todo. Nos ayuda muchísimo. Ajá. Pero tenemos que hacer el tratamiento. Si se requiere antibióticos, se envía antibióticos. Si se requiere, se envía. Pero si es una infección pequeña, no sé, no puse aquí ninguna imagen. Por ejemplo, vean aquí aplicando el ozono, pues ya vieron la coagulación. Aquí podemos aplicar las ondas intraorales para ir disminuyendo la carga bacteriana. Para remineralizar se aplica el ozono y después se aplica el mipaste o la pasta con ozono. En los pacientes con diabetes, por ejemplo, aplicamos el ozono y mipaste plus. Como se dan cuenta, ya está acabando, para remineralizar, como protocolo de cuidado y evitar o que se sigan descalcificando o favorecer a que se remineralicen si ya están descalcificados. Entonces, bueno, esta es una pequeña embarradita de lo que es el ozono y cómo lo usamos en pacientes con diabetes. También nosotros recomendamos utilizar en los pacientes con diabetes el láser. El láser es un aparato que también es un excelente complemento para tratar a pacientes con diabetes y no con diabetes, pero en particular a los pacientes que tienen diabetes. Vamos a ver qué es el láser. El láser es luz amplificada por la emisión estimulada de radiación. Es decir, el láser es luz, simplemente luz con características diferentes. Esta luz va a tener, a diferencia de la luz convencional, esta es la luz convencional. Tienen muchas longitudes de onda que llamamos nosotros. Ustedes ven la luz blanca, por ejemplo, la del cielo, pero llega esa luz cuando llueve se refracta y sale el arco iris, porque realmente son muchos colores unidos. Y el láser, no, el láser es una sola longitud de onda, un solo color y de muchísima intensidad. Es una gran concentración de energía en un solo punto. Esta sería una imagen así como muy esquemática de las diferencias básicas entre la luz normal y la luz convencional. Y entonces, en este sentido, tenemos dos tipos de láseres. Tenemos más, pero en general vamos a hablar que tenemos láser de alta potencia y de baja potencia. El de alta potencia vaporiza, corta y coagula. ¿Para qué nos sirve un láser de alta potencia en odontología? Nos va a ayudar a eliminación de caries, a biopsias, fenilectomías, periodoncia, implantes, todo lo que ven ustedes aquí, herpes. Ahorita vamos viendo algunos casos. Por ejemplo, es un paciente que vimos aquí en el consultorio, tenía esta lesión, pudo ser un paciente con diabetes, se toma solo la pincita, eso no estaba pediculada la lesión, se aplicó solo anestesia tópica, y así queda justo después de la eliminación.
Si es un paciente con diabetes que tiene problemas de cicatrización, pues nuestro problema va a disminuir notablemente. Y esto es ya unos días después, cicatrizó muy bien. Y si todavía queremos asegurarnos de que este paciente no va a tener problemas, pues se le manda que se aplique el aceite con ozono en casa para que tenga menores posibilidades de tener alguna alteración. Eso se hizo con este láser. Ya se ve ahí. No, este es mi láser quirúrgico. Este láser es una maravilla. Ouch, es chiquito y es muy bueno. Ahorita se descompuso, ayer antes ya no quiso, vamos a tener que enviarlo a reparar. Con ese lásercito tan chiquito se hizo esto. También sirve para drenar abscesos. No solo lo va a abrir, por la gran cantidad de energía que deposita el láser, al mismo tiempo va desinfectando. Obvio que también es un absceso muy grande, no solo con el láser se va a disminuir, también tenemos que mandar antibiótico y control de glucosa en los pacientes, porque acuérdense que el láser eleva el ozono, la glucosa eleva la posibilidad de infecciones y las infecciones elevan los niveles de glucosa, entonces hay que tratar las dos cosas. Si es un paciente con caries, también podemos hacerlo con menor estrés, menos ansiedad. Los pacientes con diabetes también tienen muchas queilitis angulares, tienen aftas, herpes con mucha frecuencia por la misma sequedad bucal. Las podemos tratar tanto con el láser como con el ozono. Estas son tratados con el láser quirúrgico. Hace como una capita. Y con excelentes resultados. También podemos utilizar para tratar a nuestros pacientes con diabetes el láser de baja potencia. El láser de baja potencia es analgésico, antiinflamatorio y bioestimulador. El láser de baja potencia nos va a ayudar a todo esto, a reparación de tejido blando, de hueso, tejido dental, de nervios y otros. Vimos, lo voy a arrimar, espérenme tantito. Vimos que el láser una de las manifestaciones también importantes de los pacientes con diabetes eran las parestesias. Si nosotros tenemos algo que nos ayude, pues va a ser muy benéfico. Este es mi láser terapéutico. Van a decir, la doctora nos enseña todo lo que utiliza. Pues sí, estos son los que utilizamos aquí en el consultorio. Este es el láser terapéutico. Déjenme lo acomodo y se los muestro. Que hay que ponerlo con cuidado para que no se vaya a caer. Es una puntita. Vamos a conectar. Ahorita lo conectamos por la cual se emite el láser. Es un aparatito muy amigable. Aquí trae una pantallita que es como una computadora pequeñita. Ahí lo van programando ustedes. Los láseres vienen en dos longitudes de onda, rojo e infrarrojo. Cuando ustedes compren un láser, si es que alguno de ustedes lo tiene o lo va a comprar, tienen que fijarse en eso, en que tenga las dos longitudes de onda, es decir, que tenga un rojo y un infrarrojo. Porque el vendedor les dice, es que es lo mismo el rojo y el infrarrojo. Y no es cierto. El láser rojo es para alteraciones en la superficie. Por ejemplo, para reparación de tejido blando. Si yo tengo, como veíamos aquí, en este caso debe ser un láser rojo. El infrarrojo es para lesiones en hueso. Ahorita voy a programar el láser. Este es muy noble. Lo pueden poner, por ejemplo, ahorita lo puse para un láser rojo. Ahorita van a ver la luz. Pero la vean aquí. Y vean, es una luz de mucha intensidad de láser. Este es un láser terapéutico que pueden colocar en tejido blando en la superficie. Vean, es una luz de muchísima intensidad. Ese es un láser. Este rojo es para lesiones en superficie, para problemas periodontales cuando queremos encimita. Ahorita mismo lo voy a volver a programar, pero ahora lo vamos a programar en el infrarrojo.
Ese yo creo ni siquiera se va a alcanzar a ver. Aquí no sé las cámaras cómo se ven. Este es en rojo. Si se dan cuenta, aquí no se ve y aquí ya está funcionando. Apenas se ve un puntito rojo. Y este todavía es más potente que el otro. Este es infrarrojo. Por eso no es lo mismo. Si ustedes van a comprar un láser, chequen que sea el que necesitan y que tenga, como les digo, las dos longitudes de onda. Déjenme lo quito de aquí porque no está muy seguro y no queremos que se vaya a caer. Y entonces sí nos ponemos sin problemas. Y ese láser es muy bueno en muchas patologías. ¿Qué diferencia tendrá este láser terapéutico con el ozono? El láser terapéutico no mata bacterias y favorece mucho a la replicación celular. Cuando no sabemos qué lesiones, por ejemplo, si yo tengo un aumento de volumen o una lesión ahí rara que no sé qué es, nunca le pongan láser terapéutico. Porque ahí sí podría todo porque no había más. Cerrar por ahí el micrófono, por fin. A ver, espérenme, déjenme cierro el micrófono de alguien, ya está. El láser lo pueden utilizar, es el láser rojo. Por ejemplo, el que vieron rojo, se aplica aquí, ese de luz muy intensa. Aquí se los mostré porque no los va a dañar a ustedes hasta donde están, pero siempre hay que tener lentes de protección. Se aplica aquí en queilitis angulares, que les digo que en pacientes con diabetes son muy frecuentes y no se quitan con nada. Días y días y ahí siguen. Con el láser y con el ozono, haciendo citas máximo está corregido. Le aplican láser y le pueden mandar el aceitito con ozono para la casa o aplicarlo ahí mismo. En ese momento se van sin dolor y súper bien. En periodontitis también pues va a mejorar la circulación. El láser, el ozono coagula cuando lo colocamos directo. El láser favorece a la circulación y también cicatriza más rápido. Pero el láser terapéutico, si es un paciente que tiene tendencia a sangrado, es mejor no utilizarlo. Pero en que tienen problemas de coagulación, no en los normales. En exodoncias nos va a ayudar mucho, va a ser analgésico, antiinflamatorio, va a ayudar a que cicatrice mejor el tejido, se va a aplicar directamente la lucecita, así como la vieron, directo en el alveolo. Y como les digo, igual pueden mandar su aceite para después. En alveolitis, si ya se les dio la alveolitis en sus pacientes, va a tener un efecto analgésico, antiinflamatorio, va a reparar tejido, también con excelentes resultados. En reparación de tejido nervioso, también aquí se recomienda el infrarrojo. Todo lo que es de superficie, el rojo. Lo que es profundo, reparación de nervios y reparación de hueso, el infrarrojo. Aunque no lo vieron ustedes aquí, ya en vivo sí se ve un pequeño puntito rojo para que sepamos dónde lo estamos colocando. Aunque no se ve, ahí se está depositando esa cantidad de energía y penetra a más profundidad. Por ejemplo, si lo hacen aquí por ejemplo para parálisis facial, aquí está marcado por cuestión esquemática. Lo tienen que ir aplicando en todo el trayecto del nervio. No son tantos puntos, abarca como 1 centímetro. ¿Ya vieron cómo se amplía la luz? Entonces pueden aplicar un punto aquí, otro punto acá y tratar de aplicarlo por toda el área de la parálisis facial. Si es una parestesia después de una extracción que quedó con parestesia o hiperestesia, lo aplican en la rama que esté afectada. También se puede hacer acupuntura con el láser. Puede hacerse con ese mismo aparato que les enseñé, o hay otros aparatos de láser que son específicos para acupuntura. Este se llama el Pointer Pulse. Tiene varias funciones. Prende un foquito cuando ya detectamos el área de acupuntura, el punto de acupuntura,
y luego lo estimulamos con láser. Este es un láser para acupuntura. Y si no, con su láser, si ustedes tienen su láser terapéutico, con ese pueden hacer acupuntura. También con el ozono se puede hacer acupuntura. Este es un punto que se utiliza mucho en odontología. Este es el equipo como el que les mostré. Este punto es el IG4. Se localiza colocando aquí su mano y en este puntito. Ahí se presiona. Si no tienen láser, si no tienen ozono, con que presionen ese punto disminuye el dolor en toda el área de la cabeza. Este punto de aquí es otro punto de acupuntura que se utiliza para la náusea. Se mide un kun. En acupuntura llaman un kun al ancho del dedo gordo del paciente, del pulgar, perdón. Lo colocan aquí, línea media, y en ese punto presionan cuando hay náusea. O se puede estimular con el láser o se puede estimular con ozono, con lo que ustedes tengan. Entonces, bueno, como conclusiones, después de este panorama así muy rápido, podríamos decir que un paciente con diabetes en un buen control, no existe ninguna restricción en su tratamiento y puede ser tratado igual que un paciente que no tiene diabetes. Pero las consultas deben ser breves, atraumáticas y con el menor grado de estrés posible. Igual que en todos nuestros pacientes, ya vimos por qué. Y bueno, y como también como conclusión, pues que tenemos que aprender a tener un buen control de la glucosa de nuestros pacientes, que tenemos que tener el glucómetro en nuestro consultorio, saberlo utilizar bien y aplicarlo. Realmente no es cara las tiras. Cuando compran un glucómetro, también lo vemos en el curso cuál es el mejor, pero en términos generales el que las tiras cuesten menos y sean más fáciles de conseguir, porque en ocasiones les venden glucómetros muy baratos, pero luego las tiras no las hay por ningún lado, o las tiras son extremadamente caras, entonces ahí lo barato pues ya salió peor. Entonces, ya lo veríamos eso en el curso de cómo elegir mejor el glucómetro y cómo utilizarlo. Entonces tenemos que, como conclusión, que somos personal del área médica, que tenemos que conocer enfermedades sistémicas como esta y conocerlas, sus manifestaciones orales y aprender a controlar bien a nuestros pacientes. Y tener, con todo esto que les menciono, una consulta que en lugar de ser esto y que aumente el estrés y la glucosa de nuestros pacientes, pues sea una consulta tranquila, relajada, con el conocimiento de lo que estamos haciendo y con todas las herramientas para que esto sea así. Obvio que esta foto es antes de la pandemia. Ahora ya tenemos overol, tenemos careta y muchas más cosas. Ojalá algún día podamos volver a estar menos cubiertos, pero creo que también después de esto ya nos estamos acostumbrando a trabajar cubiertos y que también pues es lo mejor. Muy bien. Pues gracias, creo que sería todo. Es una plática muy rápida de lo que es la diabetes y cómo tratar a los pacientes. Va a haber un curso. Hazael, ¿andas por ahí? Sí, doctora, aquí estoy a las órdenes. Gracias. Les comentaba a los doctores, bueno, ahorita vamos a ver si hay dudas, que va a haber un curso, lo vamos a iniciar en 2 semanas. No recuerdo bien la fecha, donde vamos a hablar durante 4 jueves por la noche de la diabetes. El primer día hablamos de la pequeña introducción, que es la diabetes, ya más a profundidad, cómo utilizar el glucómetro, etc., etc. El segundo día solo hablamos de manifestaciones orales y su tratamiento. El tercer día solo hablamos de láser, ozono y el cuarto día hablamos de nutrición. Todo relacionado con los pacientes con diabetes. Sí tenemos cursos de ozono. Nos preguntan, Hazael, también ya lo tenemos programado por ahí. Sí. Comuníquense a Centro Capi y ellos ya les dan la información de cuándo es el de diabetes, cuándo es el curso de ozono. Y me preguntaban de los aparatos, para no aquellos que estén muy interesados,
Márquenme aquí, mándenme un WhatsApp, es más fácil porque a veces estamos ocupados. Este es mi celular, aquí está. Mándenme un WhatsApp y ya en forma personal les contesto todas sus dudas y les digo en dónde los podemos, Sí, doctora, también tenemos flores de Bach. Me preguntan que si yo tengo un depósito dental, a los que no lo saben, bueno, yo tengo un depósito dental, que si ahí pueden tener las flores de Bach. Sí, sí vendemos algunas ya preparadas y si no se las preparamos en forma individual para ustedes o sus pacientes o les enseñamos cómo hacerlo. ¿Alguna otra pregunta relacionada con la clase o alguna otra situación? ¿Nadie? No pregunta. Si quieren pueden abrir su micrófono si Hazel se los permite ya. Bueno, acá hay otra pregunta. Gracias, doctora Estela. No sé si algún comentario, nada. Yo sí tengo una duda, doctora. Soy Andrés Chavarría. Doctor. Bueno, mencionaba acerca de los pacientes que para poder contemplar una atención tenía que, obviamente, pues ser un paciente controlado. Obviamente eso yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero hay pacientes que sí llegan a estar controlados aparentemente en cuestión farmacológica, pero aún así cuando tenemos una enfermedad periodontal o tenemos infecciones frecuentes en boca, ya sea por a lo mejor una mala endodoncia, por un tratamiento de caries, de acuerdo a su grado, no sé, una necrosis pulpar, a veces nos llega a alterar un poquito la cuestión de su glucosa y aunque a nosotros a veces mandamos un antibiótico, pues a veces no cede, a veces nuestra glucosa, perdón, se sigue manteniendo, pues a veces incluso hasta en 200, 210 y no disminuye. Entonces, pues mi duda es, independiente a eso, ¿usted a fuerzas sí contempla que tiene que ser abajo de los 180 miligramos por decilitro para su atención? ¿O de plano sí tendríamos que quitar los focos de infección para poder controlar eso? Porque sabemos perfectamente que muchos pacientes sí necesitan como retirarle los focos de infección para poder disminuir la glucosa, porque pues a veces eso es lo único que nos está ocasionando nuestra hiperglucemia o su alteración en su glucosa. Tienes toda la razón, doctor. Aquí que tenemos que aplicar el criterio clínico. Como dice un amigo maxilofacial, muerto el perro, se acabó la rabia. A lo mejor mi paciente trae 200. ¿Y a qué me refiero con esto? Trae 200 de glucosa y trae un absceso o un diente con mucha movilidad ya, y que eso es lo que está provocando muchas alteraciones. Bueno, haces todo tu procedimiento y toda la cobertura y todos tus controles y le haces la extracción. Definitivamente sí, doctor, aquí tienes que poner mucho en cuenta tu criterio y el conocimiento del paciente. ¿Por qué les menciono el 180? Porque es lo que marca la norma oficial mexicana. Si tú vas a checar todo esto, ellos es lo que marca. Pero aquí tenemos que aplicar el criterio, porque a lo mejor, como tú muy bien dices, el paciente, por más que se cuida, no baja la glucosa porque no baja la infección y tenemos que hacer la extracción con todos los cuidados, con todo la cobertura antibiótica previa, pues se puede hacer teniendo las precauciones debidas. Y tienes toda la razón y agradezco mucho tu participación. Gracias. Gracias a ti, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, doctora, tenemos preguntas. La doctora Dolores Licona pregunta que ¿dónde se consiguen las gotas de Bach? Las flores de Bach las venden incluso en la farmacia San Pablo. No es que comercial a San Pablo, pero ahí están a buen precio y hay de varias. Hay una que se llama Rescue, que es como su nombre lo dice, de rescate. Esa la pueden utilizar en situaciones de emergencia, 3 gotas debajo de la lengua las veces que sea necesario. Ok. Y bueno, ya en el curso les daremos más de cómo utilizarlas, pero están padrísimas. Y hay unas cremas que se utilizan también, pero pueden utilizarlas ahí. O manden un chat y yo también las pongo en contacto como las puedan adquirir. ¿Sale? Muy bien, doctora. También tenemos la doctora Liz Florlia. Dice que ¿cómo se usa el ozono en cavidades cariadas?
Pues hay de dos formas, es un poquito largo. Puedes lavar con agua ozonificada, puedes aplicar la sonda chiquita que te mostré directamente en la cavidad. Por ejemplo, puedes colocar esta sondita directamente en la cavidad, doctora, para desinfectar. O puedes tomar el gas directo del aparato que genera gas y con eso bañar el diente. Se puede aplicar de muchas formas. Sí, sería un poco difícil explicarlo ahorita así muy concreto y bueno, ya si se interesan más, pues también tenemos el curso con ozono. Muy bien. Y la misma doctora pregunta o comenta que hace 20 años se le extrajo un tercer molar y le dañaron el nervio lingual y no tiene sensibilidad en el lado izquierdo de la lengua. Pregunta que si el láser le puede ayudar. Definitivamente sí. Combinando tal vez láser con ozono. Ya si quieres, mándame un mensaje, Doc, y nos ponemos de acuerdo si estás aquí en la Ciudad de México para verte. Pero definitivamente, o remitirte con quien lo tenga en el lugar que tú estés, si conocemos a alguien por ahí. Con todo. Perfecto. La ¿Alguna? doctora Magnolia Becerra pregunta, ¿en dónde puede conseguir los probióticos? Los probióticos en la farmacia están empezando, no sé si anda Inocencio por ahí en el chat. Y si no, mándame un mensajito y te pongo en contacto con el representante de los laboratorios. Ahorita andan bien espléndidos y nos andan regalando un montón de probióticos. Entonces, si te pones en contacto, seguro te regalan muestras. ¿Alguna otra? Muy bien. En Facebook Live son las únicas comentarios o dudas o preguntas. A ver, aquí En el dice, chat, no sé si pusieron algo por ahí alguien. a ver, dice, gracias, doctor Mario, qué amable. No bajan su nivel por la dieta, quieren dejarle todos los medicamentos. Exactamente. Sí. Dice una doctora que hay que preguntarle qué comen. Absolutamente. Porque los pacientes piensan que con el medicamento se va a controlar. También tenemos una plática de la importancia de la nutrición adecuada en odontología. Y ahí les enseñamos algunas cosas de nutrición también y preguntas básicas que tenemos que hacer a nuestros pacientes, porque cuando las hacemos nos quedamos súper sorprendidos de que toman refresco como desesperados. Yo luego les pregunto, ¿comes fruta, comes verdura? ¿Cómo por qué? Enfermo, tal cual, ¿eh? Y mucho desconocimiento. Un paciente con diabetes una ocasión me dice, doctora, no entiendo por qué traigo la glucosa elevada. Cuando venía para acá, solo me tomé un atole de masa y un tamal verde. El tamal era de sal y también el atole. Si no tomé azúcar, ¿por qué me subió mi glucosa? Pues hay un desconocimiento enorme y que no los han orientado. Entonces sí es muy importante también tener un poquito de conocimiento, orientarlos y si no, canalizarlos con la persona adecuada. Con eso ya les hacemos un enormísimo favor. Pero muy adecuado tu comentario, doctora. Gracias. Laboratorios Columbia. Ahí está Inocencio Camacho. Bueno, si nos lo permiten, por tu teléfono, Inocencio, para que se comuniquen contigo de los laboratorios Columbia. Ya contestó por ahí. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Yo, doctora, buenas noches. Mi nombre es Irma Rosario nuevamente. Preguntándole, mi hija presenta mucho dolor en lo que es a nivel condilar. Le presenta de repente como unas descargas eléctricas. Yo no sé si con el láser pudiese ayudársele o en un momento dado con el ozono, si tenga alguna, porque no he logrado descubrir realmente cuál es la molestia que ella presenta. Primero hay que revisarla, porque el láser y el ozono son excelentes coadyuvantes, pero hay que conocer cuál es la causa. Si tiene un problema de oclusión, si tuvo algún golpe, pero definitivamente sirven. Pero también hay que conocer la causa para poder hacer un tratamiento integral, porque si solo aplicamos láser o ozono, quitamos la molestia, pero no corregimos el problema. Pero definitivamente sí les... ¿Podría yo poner en contacto con usted en un momento dado para que me la pudiese checar en un momento dado? Con todo gusto, doctora, tienen aquí mis datos a la hora que gustes. Le agradezco, gracias. A tus órdenes, gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Comentario, duda? ¿Nada? Inocencio, costo de aparatos, contraindicaciones del ozono, muy pocas.
aplicado localmente pacientes con marcapasos, si aplicamos el que hace la corriente eléctrica, pacientes asmáticos y con hipersensibilidad al ozono. Los costos de los equipos de ozono van, sencillo, el extraoral, desde como los 1,800 como hasta los 20 y tantos mil. O sea, hay de muchos precios, pero hay unos muy económicos que pueden empezar a utilizar. Y si no, con el puro aceite que empiecen a utilizar ya van a tener excelentes resultados. En pacientes con diabetes, el pacientes con diabetes es maravilloso el aceite y todo lo que lleva el ozono. Les va a ayudar muchísimo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Nada? Ok. Pues si no hay ninguna otra pregunta, agradecerles su participación. A ver, hay otra más. Ajá. Vamos a ver. Ay. Se puede aplicar en cualquier edad. Cualquier edad, sí. Sí, el ozono se puede aplicar desde niños hasta adultos, viejitos, el láser igual, sin ningún problema ninguna de las dos técnicas, y las flores de Bach todavía son más nobles. Las flores de Bach se pueden aplicar, no tienen contraindicaciones, no tienen efectos secundarios. Lo peor que pueden hacer las flores de Bach es no hacer nada, que eso es rarísimo que pase. Es súper buenas para los pacientes y para nosotros. Yo con esta pandemia, si no fuera por las flores de Bach, estaría enloquecida con tanto estrés. Y ayudan muchísimo. Y los pacientes, pues más todavía. Sí, a ver, otra pregunta hay por aquí. Gracias por nada, doctores, a ustedes. Alforex, sinuberase. Es que los probióticos, esos son probióticos para el estómago. Los bucales son otros, doctores. Entonces, ahí, por ahí anda Inocencio, ya se manifestó en el chat. Pónganse en contacto con él y de veras son muy lindos. Les van a regalar mucho material y información. Y si no, pónganse en contacto conmigo y también les paso la información y el dato donde lo puedan conseguir con todo gusto. Pues bueno, doctores, no sé si hay alguna otra cosa. A ver si por ahí alguien. Gracias, qué amables. Que les gustó. Muchas gracias, doctores. Espero que les haya sido de utilidad, aunque fue un panorama muy rápido. Y quien quiera profundizar más, pues los esperamos dentro de 1 o 2 semanas. No recuerdo bien mi calendario. Doctora, en referencia al curso, creo que tenemos la fecha del jueves 1 de abril, doctora. Ok, serían 2 semanas aproximadamente. En 2 semanas. Es un jueves a la semana, jueves a la semana, qué chistoso, ¿no? Son 4 jueves solamente el curso, y el costo es de 2,000 pesos todo el curso. O sea, pueden pagarlo, no sé, 500 pesos semanales, o pagarlo anticipado los 2,000, como gusten, pero son 4 jueves, está muy bueno el curso. No recuerdo si es el segundo o tercero, pero la verdad vale la pena. Tiene 10 horas crédito con valor curricular también, ¿no? Así que de antemano, bienvenidos a los que gusten. La doctora Reina pregunta de cuál sería una manifestación de alergia del ozono. No hay alergia al ozono, doctora. No tiene, hay susceptibilidad. El paciente le da picazón en la garganta, le pica la nariz, se siente incómodo, pero no da alergia al ozono. Es hipersensibilidad al ozono, pero no tanto como alergia. Se puede usar con mucha seguridad si lo utilizas en las dosis y en la forma adecuada. Por eso sí hay que tomar el curso también para aprender a usarlo. Ahorita les di así una embarradita. El aceite a lo mejor lo puedas utilizar sin el curso, pero los equipos, pues sí te recomiendo que tomes el curso definitivamente para que le saques provecho a tu equipo, porque a veces compramos equipos y luego no le sacamos el provecho si no los aprendemos a usar adecuadamente. De hecho, terminando el curso de diabetes, vamos a iniciar nuevamente el de ozono. Ya les estaremos haciendo saber el tema. Pregunta por ahí que si son los cursos en la Ciudad de México. Bueno, realmente en Centro Capi está ubicado en la ciudad de Tijuana, y pues los que son presenciales, pues son acá en Tijuana, ¿no? Los que son en línea, pues obviamente son en toda la República, ¿no? En la plataforma Zoom. Y la doctora Janiel pregunta si el curso será en línea. Sí, efectivamente, doctora, es en línea, tal como lo estamos viendo ahorita la conferencia, va a ser en línea con la doctora Silvia. Y bueno, pues de antemano, bienvenidos. A nosotros acá en Tijuana es a las 5 de la tarde, y los que están en el interior, o no sé los horarios que tengan, pero
son las 7 de la noche hora de la Ciudad de México y de ahí ya partimos, ¿no? Ok. Así que pues de antemano, los que gusten participar, ahí están todos los detalles, mándenme un WhatsApp, yo con gusto los atiendo y la doctora también está dispuesta para atenderlos, sobre todo en resolver todas las dudas académicas que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿no? Pero Muy con bien, pues no sé si hay algún comentario más, doctoras y doctores, pero ¿no? ninguno. Pues ya podemos despedir la plática de esta noche. Ok, pues ¿No? muchas gracias. Tuvimos buena asistencia, doctora. Fueron casi más de 30 en el Facebook, o 40 creo que andaban por ahí, y acá otros 60 y tantos, casi 70 participantes. Estuvo muy concurrida la plática. Qué bueno que les llamó la Muchísimas atención. gracias. Los esperamos pronto, espero que les haya sido de utilidad. Ya daremos alguna otra plática por ahí de ozono, viendo el interés que tienen de ozono. Luego programamos alguna, Hazael, para que los invites. Claro. Una claro plática introductoria. Ahí dentro de una semanita o semana y media les damos otra introductoria. Hola, Carmen. Hola a todos. Claro que sí, cuando gusten. No a todos los veo, pero es un gusto saludarlos, aunque sea en forma remota. Siempre es un placer saludarlos. Gracias. Gracias. Claro, doctores, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Los que gusten entrar a la conferencia Control del Dolor en Odontología, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. ¿Ok? Bueno, pues un placer a todos. Doctora, nuevamente, qué linda, muchas gracias. Padrísima la plática. Gracias, doctor. Qué Por amables. su A todos, participación. buenas noches. Vamos a cenar, que ya es hora de comer porque ya estamos hipoglucémicos. Buenas noches, doctora. Gracias, Ok. doctora Carmen. Saludos a todos. Vamos a combatir la hipoglucemia. Cuídense. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.